en el desierto rojizo de Zacatecas, oculto entre cerros polvorientos y nopales secos, existió un pueblo minero llamado Santa Engracia. Ya no aparece en los mapas. Quedó sepultado en 1956 tras el derrumbe de la mina El Rosario, una tragedia que oficialmente dejó 138 muertos. Pero los viejos que vivieron para contarlo dicen que el derrumbe fue solo el final de algo que comenzó mucho antes. Don Julián Rivas era el capataz de la mina, un hombre endurecido por el trabajo y los muertos. Desde joven había visto hombres morir entre la roca, sepultados vivos, sin que nadie se atreviera a interrumpir el trabajo. La consigna era simple: el oro no espera a los vivos. Durante años, el Rosario fue la vena dorada de la región. Extraían tanto mineral que los patrones decían que debajo del cerro dormía un dios de oro. Pero en 1954 algo cambió. Las vetas dejaron de dar. Y entonces, alguien propuso cavar más profundo, más allá del nivel permitido, más allá de los planos. El primer grupo que bajó a esa profundidad nunca regresó. Los llamaron los 14 de abajo. Nadie supo qué pasó, ni cuerpos, ni cascos, solo silencio. Se cerró el acceso. Pero las voces empezaron. Primero, los mineros hablaban de ecos, luego de susurros, nombres propios. A veces, una respiración lenta que los seguía en la oscuridad. La mayoría pensó que era el encierro, el polvo, la locura. Hasta que uno regresó. Un muchacho de nombre Mateo salió a la superficie una noche. Nadie lo había enviado abajo. Su ropa estaba intacta, pero sus ojos estaban vacíos. Literalmente. No tenía globos oculares, solo 2 huecos oscuros y secos. Murió 2 días después. Lo último que dijo fue: ellos no duermen. Ellos esperan. Don Julián ordenó que se sellara el túnel. Soldaron los accesos. Colocaron cruces. Nadie bajó más por meses. Hasta que el oro volvió. Una madrugada, un grupo de trabajadores encontró, por accidente, una piedra brillante en uno de los túneles viejos. Oro puro. Pero mezclado con algo más. Un tipo de sustancia aceitosa, negra. Al tacto quemaba la piel. Aún así, los patrones exigieron excavar de nuevo. La mina revivió, y con ella, los susurros también. Los mineros comenzaron a enfermar, no de los pulmones, del alma. Se arrancaban las uñas, se cortaban los labios. Uno intentó meterse un picahielos en el oído para matar la voz de su padre. Una vez, don Julián bajó a inspeccionar y vio una figura en el túnel que no llevaba casco. Estaba desnuda, cubierta de tierra. Caminaba como si los huesos no estuvieran bien puestos. Pero lo peor fue cuando la figura se detuvo, lo miró, y tenía su rostro. Aún así, no cerraron la mina. El 7 de abril de 1956, durante un turno nocturno, se escuchó un rugido bajo tierra, como si la montaña hubiera exhalado. Y luego vino el colapso. Las rocas se tragaron a los trabajadores, pero no todos murieron al instante. Algunos salieron, caminando, sin piel, sin lengua. Uno traía el cráneo abierto, y en lugar de cerebro, una masa negra palpitante. Don Julián desapareció esa misma noche. La mina fue clausurada. Santa Engracia se deshabitó en menos de una semana. Las casas quedaron intactas, con comida aún caliente en las mesas. Pero nadie regresó. Años después, en 2023, Esteban Rivas, bisnieto de don Julián, historiador y arqueólogo, recibió una herencia inesperada. Una maleta vieja con documentos, mapas mineros y un diario firmado por su bisabuelo. Las últimas páginas decían: no fue un derrumbe, fue una ofrenda. El oro era la carnada. Lo que vive debajo de El Rosario no es humano. Yo sellé el socavón, pero ellos no olvidan. Pronto alguien volverá a abrir la boca de la tierra, que no sea de tu sangre. Esteban, intrigado por el misterio familiar, contactó a un grupo de exploradores urbanos y fue al sitio con cámaras, linternas y drones. La mina estaba tal como la describía el diario, sellada con placas de acero, marcadas con cruces torcidas y óxido. A la segunda noche de acampar ahí, el grupo comenzó a escuchar voces. Una en particular, la voz de uno de ellos, pero hablando desde dentro de la mina. Lo que grabaron esa noche nadie lo ha podido explicar. Los drones captaron rostros, fundiéndose con las rocas, ojos que se abrían en las paredes, un agujero que palpitaba, y al fondo cientos de cuerpos apilados que no estaban muertos, sino esperando. Solo Esteban salió. Semanas después, fue encontrado caminando desnudo por las calles de Guadalupe, cubierto en tierra roja. Cuando lo interrogaron, dijo que la mina necesitaba más bocas. Hoy, en las noches más silenciosas del norte zacatecano, algunos aseguran escuchar picos contra roca, a pesar de que no hay nadie trabajando ahí desde hace más de 60 años. Y lo más inquietante, desde 2024, Google Earth muestra una luz tenue que parpadea justo en el sitio de la mina El Rosario.
como si algo allá abajo se hubiera despertado. Cierra bien la puerta y sube el volumen. Aquí viene otra historia inquietante. El templo de los no nacidos, en lo más profundo de la Sierra Mixe de Oaxaca, donde ni las señales ni los mapas alcanzan, se oculta un caserío sin nombre, conocido solo por unos pocos como el Hijo Silencioso. Los lugareños lo llaman así porque allí no se escuchan llantos de bebé, aunque los nacimientos son constantes. Los niños simplemente desaparecen antes de que alguien pueda verlos. En el siglo XVII, misioneros españoles llegaron a esa región con la orden de evangelizar. Construyeron un convento sobre una cueva ceremonial zapoteca. Lo llamaron el Refugio de la Pureza. Pero los registros que sobrevivieron hablan de cosas que no deberían haberse visto. Columnas de huesos de fetos, esculturas con cráneos humanos incrustados y cánticos, en una lengua que no era náhuatl, ni español, ni de este mundo. Un año después, el convento fue abandonado, sin explicación. Las últimas palabras escritas en el diario del padre Esteban fueron: no quisimos ver lo que dormía aquí, pero ya despertó, y ya no quiere soledad. Saltamos al año 2021. La doctora Alma Vázquez, antropóloga y especialista en culturas mesoamericanas, encuentra referencias cruzadas entre códices zapotecas y textos franciscanos coloniales. Todos hablan del mismo sitio, un templo bajo tierra, dedicado al dador de vientres, una deidad primitiva ligada a la fertilidad y al hambre. Alma, junto con su equipo, decide buscar el convento. Después de 4 días de caminata, lo encuentran, medio devorado por la selva, lo que parecía una ruina. Seguía intacta en lo esencial: altar, símbolos, criptas, pero no había cruces, solo piedras negras cubiertas de musgo, y una entrada que descendía en espiral, más profunda que cualquier construcción cristiana registrada en América. Bajaron. Primero fueron cámaras funerarias, luego criptas llenas de figuras de piedra con vientres exagerados y rostros sin ojos. El aire era espeso. Nadie hablaba, pero todos escuchaban una especie de quejido, bajo, constante. En la cuarta cámara encontraron cunas de piedra, pero no estaban vacías. Dentro había formas pequeñas, cadáveres, algunos todavía húmedos. No sabían si eran humanos o no. Algunos tenían dientes, otros cuernos, todos con el cráneo abierto. Esa noche, uno de los arqueólogos desapareció. El equipo pensó que se había extraviado en la selva, pero sus botas estaban frente al altar, llenas de sangre. Y dentro, algo que se movía, como si el cuerpo se hubiese descompuesto en larvas vivas. Los que aún quedaban empezaron a escuchar sus nombres desde dentro de la tierra. Alma, aunque aterrada, decidió quedarse. Desenterró más pasajes y encontró una inscripción en piedra. Aquí se alimenta lo que no debió nacer. Aquí se gestan los vacíos. Esa noche, vio a las monjas. No eran humanas. Llevaban hábitos grises, caminaban descalzas y no hablaban, solo lloraban. Alma las siguió hasta una sala subterránea iluminada por velas rojas. En el centro, una especie de incubadora antigua hecha con piel humana y alambres oxidados. Allí las monjas depositaban algo que se movía. El horror no fue lo que vio, fue lo que comprendió. No eran monjas, eran madres, y estaban criando a los no nacidos, formas que no existían, pero que necesitaban cuerpo, hambre, espacio. Uno a uno, los miembros del equipo fueron poseídos. No como en las películas. Sus voces cambiaron, sus ojos sangraban. Uno de ellos, Raúl, se arrancó el abdomen a manos limpias, gritando que tenía que abrirle paso. Alma huyó. Corrió de noche por la sierra sin linterna, sin comida, sin mapa. Solo volvió a ver luz cuando se desmayó a metros de una carretera. Meses después, fue internada en un hospital psiquiátrico de Oaxaca. Pero no habla. Solo canta. Una canción en una lengua no reconocida por los lingüistas. Desde su desaparición, varios turistas han intentado llegar al lugar. Ninguno ha regresado. Solo se sabe de una grabación recuperada por una cámara abandonada. En ella se escucha un sonido como de cuna que se mece, seguido por un murmullo. Déjalo crecer. Déjalo gestarse. Ya casi tiene cuerpo. Hoy, la UNAM tiene sellados todos los documentos de esa expedición. Pero algunas copias filtradas describen algo aterrador. El templo de los no nacidos no es único. Hay otros, esperando. El miedo es el único testigo que nunca miente. ¿Estás seguro de querer seguir? Siguiente historia. La cosecha del diablo. En los llanos olvidados del sur de Veracruz, donde la carretera se disuelve en terracería y los campos no terminan nunca, hay un ejido sin nombre que nadie marca en mapas. No por olvido, sino por miedo. Sus habitantes no hablan con extraños, no usan celulares, y todo lo que cultivan crece como si la tierra estuviera poseída por un milagro.
El maíz da 3 veces al año. Las frutas no se pudren. Los animales paren sin ayuda. Nadie se enferma. Y los niños nacen con una mirada vieja, como si hubieran vivido antes. La gente del lugar lo llama la cosecha de Dios. Pero eso es una mentira, porque el verdadero dueño de esas tierras es el diablo. La historia comenzó en 1947, cuando una gran sequía cayó sobre todo Veracruz. En el ejido El Olvido, la gente estaba desesperada. El agua se había ido. El campo era polvo. Los niños morían de diarrea. Los ancianos se ahorcaban en los graneros vacíos. Y entonces llegó él. Nadie recuerda su nombre. Solo que vestía de blanco y usaba un sombrero con ala ancha. Se presentó en la asamblea del pueblo y les hizo una promesa. Volvería a hacer crecer la tierra, a cambio de una semilla humana cada año. Pensaron que era una metáfora, una fábula. Pero al día siguiente, la tierra floreció, como si el tiempo hubiera sido reiniciado. Y al mes, una niña desapareció. Desde entonces, cada año, un niño o niña nacido en domingo desaparece. Siempre entre el 15 y el 30 de mayo, cuando cae la primera lluvia. El pueblo guarda silencio. No hay funerales, solo el sonido de la tierra tragando su pago. Saltamos a 2022. Martín, reportero de un canal digital independiente, recibe un correo anónimo con fotos borrosas de un campo de maíz, con símbolos tallados en la tierra, como espirales y cruces invertidas. Intrigado, viaja con su cámara a esa región olvidada. Al llegar lo recibe una comunidad amable pero vigilante. Todos parecen saber que no pertenece. Nadie responde directamente a sus preguntas. Hasta que una noche, una mujer mayor llamada Isidora lo intercepta detrás de la iglesia y le cuenta la verdad. Le dice que el pueblo está condenado, que la tierra no da por bendición, sino por sangre, y que si alguien interrumpe la entrega, la tierra reclamará con hambre y fuego. Martín, sin creer del todo, decide quedarse una semana más. Duerme en una choza prestada cerca de los campos. Durante las madrugadas, escucha cánticos, una mezcla de español antiguo y algo incomprensible. Ve luces moviéndose entre los cultivos, cuerpos que arrastran bultos envueltos en sábanas rojas. Y el quinto día, encuentra una fosa. No una, sino muchas. Abiertas. Dentro, huesos pequeños, algunos con manitas aún articuladas, ojos vacíos que parecen mirar aunque estén muertos. Intenta irse, pero su auto no enciende. Camina de regreso al pueblo, y nadie lo ayuda. Todos lo ignoran. Solo los niños lo miran. Algunos ríen. Uno le muestra los dientes. Y son como semillas puntiagudas, como maíz podrido. Isidora lo vuelve a buscar. Le dice que ha sido marcado, que la tierra ya lo tocó, y le ofrece una salida, participar del ritual como testigo. Pero a cambio, nunca volverá a hablar de ello. Martín acepta. Esa noche lo llevan al corazón del campo. Hay un altar hecho con raíces, un bebé amarrado con bejucos, y hombres vestidos con túnicas hechas de piel de vaca. La figura de un hombre muy alto, sin rostro, con la lengua negra que se arrastra por el suelo, aparece entre los surcos del maíz. Martín graba todo, pero antes de que pueda huir, algo lo toca. Despierta en su auto, estacionado a las afueras de la ciudad. El tanque lleno, su cámara intacta, pero el video está corrupto. Solo se escucha una voz que dice: si compartes esto, todo lo que amas será sembrado. Desde entonces Martín ha intentado seguir con su vida, pero su esposa abortó 3 veces sin explicación. Su perro desapareció, y cada vez que siembra algo en su jardín, nace con sangre. Hoy vive en un cuarto sin ventanas, con paredes tapizadas de crucifijos. Dice que sueña con la tierra tragándose su cuerpo, pero desde adentro, y en cada inicio de mayo siente que la semilla crece.
Esta historia fue encontrada entre los archivos prohibidos. Silencio. Ya viene. Lo que escucharás a continuación te hará dudar de la realidad. Mire caras en el cementerio, en la periferia de Gómez Palacio, Durango, más allá del basurero municipal y las vías del tren abandonadas. Hay un cementerio que el gobierno clausuró en 1939 y que ya no aparece en los mapas. Los ancianos lo conocen como el Cementerio Rojo, y no por el color de sus lápidas, sino por la tierra que, tras cada lluvia, se tiñe de sangre fresca. Cuentan que, en los años 30, el camposanto fue usado como fosa común para cuerpos sin nombre, brujas, criminales, niños deformes, mujeres embarazadas que murieron durante abortos clandestinos, todos aquellos que no merecían entierro sagrado según la Iglesia. Pero lo que realmente ocurrió allí fue algo peor. Una exhumación de emergencia realizada en 1938 por la Cruz Roja reveló que muchos cuerpos no estaban muertos cuando fueron enterrados. Algunos tenían las uñas clavadas en el ataúd, otros mordieron sus propias lenguas. Hubo incluso un cadáver con el cráneo reventado por dentro, como si algo hubiera intentado salir. Ese mismo año comenzaron a verse los rostros. Después de una tormenta, el lodo del panteón se agrietaba formando caras humanas, expresiones de horror, de súplica, de odio. Algunas parecían gritar, otras lloraban. Un fotógrafo local capturó las imágenes, pero murió quemado en su cuarto oscuro días después, junto con todos sus negativos. El gobierno selló el cementerio, pero no fue suficiente. Décadas más tarde, en 2024, la historia revive cuando Dalia Romero, una estudiante de arquitectura forense, encuentra una referencia al Cementerio Rojo en un archivo clasificado del INAH. Su tesis trataba sobre cementerios ilegales y diseño simbólico. Fascinada por el caso, organiza una expedición con 2 amigos, cámara, dron y equipo de geolocalización. Al llegar todo parece ruinas, lápidas caídas, cruces torcidas, una especie de altar partido al medio. Pero la tierra sigue húmeda, aunque no ha llovido en semanas. Dalia excava superficialmente y encuentra algo espantoso. Una losa de concreto con grabados, que parecen caras fusionadas entre sí, como si la piedra hubiera sido moldeada por carne derretida. Esa noche acampan dentro del cementerio. Y comienza lo imposible. Primero ruidos de rasguños. Luego voces, no al aire, sino desde el suelo. Alguien susurra su nombre. La tienda de campaña se mancha de barro. Desde adentro. Al amanecer, uno del grupo ha desaparecido. Su celular queda grabando. El video muestra cómo, a las 3:33 am, el suelo se abre como una boca y traga su cuerpo sin resistencia. Dalia, al borde del colapso, intenta huir. Pero en el camino se le aparecen los rostros del lodo. Uno de ellos es el suyo. Empiezan a cambiar cada día. Las facciones evolucionan. Abren los ojos, la siguen, la reconocen. Durante las siguientes noches comienza a perder partes de su reflejo. En el espejo su boca ya no se ve. Su sombra camina diferente. Una madrugada despierta. Y su cara no está, literalmente. Solo una masa lisa de piel, como si alguien hubiera borrado su identidad. Desesperada, vuelve al cementerio. Cavando con las manos desnudas, encuentra un ataúd vacío. En su interior, un espejo negro. Dentro de ese espejo ve a todas las almas atrapadas. Y en medio su rostro. Una voz le dice: aquí están los que fueron negados. Los no llorados. Los no perdonados. Ven y pertenece. Hoy, nadie sabe qué pasó con Dalia. Solo que cada vez que llueve en Durango, en los márgenes del Cementerio Rojo aparecen más rostros. Y si miras con atención, puede que uno te esté mirando a ti.